está nuestra gente linda? Bueno, veníamos charlando en este programa sobre algunas cuestiones que no nos parece que sea solamente para los que están a cargo de la justicia o ligadas a ella, porque hoy, en realidad, las cuestiones que antes eran de familia se han convertido en problemas de la escuela y en problemas de la justicia. Por lo tanto, creo que les va a gustar este programa. Hay muchos temas para tener en cuenta. En primer lugar, nosotros vimos cómo los docentes se hacen cargo de lo que los padres se desresponsabilizan. Entonces tienen que lidiar con situaciones extremas que también hoy le tocan a la justicia, como el chico que consume drogas, los problemas de pareja, la expulsión de una adolescente que está embarazada porque los padres no pueden sostener esta situación. Y todo esto va o a la policía o a la escuela o termina en la justicia en una situación de conflicto. Se instala una situación muy violenta en el microclima que hoy vivimos. Esto en una general. Y en estas circunstancias aparece de manera interesante la reforma del Código Procesal Penal de Salta, donde pasamos de un modelo que era mixto a uno que es acusatorio. De una investigación que antes estaba a cargo del juez y fiscal a estar solamente a cargo del fiscal. El rol del juez, que antes era activo, ahora pasa a ser imparcial y garante. La prueba que era escrita se convierte en oral. Las audiencias que eran menos frecuentes ahora son una regla general. Los plazos son más estrictos, eso está interesante realmente. La prisión preventiva es más restrictiva según lo que dice el código. La víctima tiene una participación ampliada, el expediente es digital. O sea, pareciera que hemos avanzado, pero a mí me quedan muchas dudas en relación a cómo se resuelven situaciones en donde la justicia está muy sola. Primero, empecemos por el rol que tiene el fiscal en este momento, que prácticamente encamina el caso y lo rotula. Y en esto de rotular, no quiero dejar de advertir lo que ya veníamos conversando. A mí me parece que los medios de comunicación no tienen idea del efecto que producen, y si la tienen a veces la utilizan no para decir la verdad, sino para sacar ventajas, y con esto intoxican a la sociedad, porque teniendo la posibilidad de una visión panorámica donde en el mundo pasan tantas cosas, se ocupan de situaciones y le ponen a los títulos rótulos como por ejemplo el femicida. El femicida definitivamente en la justicia es una sentencia. Si alguien dice en un diario que es un femicida y la justicia todavía no dictó sentencia, es absolutamente un delito, es condenable. Primero, porque hace daño a la víctima, al victimario, al entorno social. Además, convierte en importante lo que en otras épocas nosotros decíamos, esto es una novela de amor violenta. ¿Qué hace el diario promocionando este tipo de noticias? ¿Cuál es el objetivo que tiene? Yo sí veo los efectos. Los efectos son, perjudica absolutamente a la justicia, porque en ese microclima social y en esa soledad tiene que la justicia decidir por una sentencia que no es sencilla, y en segundo lugar intoxica a la sociedad porque la convence que lo que dice es la verdad y no es la verdad. Definitivamente esto en otros países no ocurre. Los medios de comunicación no pueden decir una palabra hasta que la sentencia no sea firme. En fin, hay muchas cuestiones que hemos venido considerando en este espacio y hoy tenemos un invitado especial que sí tiene recorrido un largo camino, que seguramente nos va a dar un punto de vista que no tenemos todavía en este lugar. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con nuestro invitado.
plomero, electricista, técnico, paseador de perros o tenés otro oficio? Llegó Laburaya, una nueva forma de conseguir clientes. Si querés potenciar tu trabajo, ahora podés mostrarte y generar más oportunidades de forma simple y rápida. Inscribite por WhatsApp al 3875 45 56 82. Completa tus datos, validamos tu perfil y empezás a recibir pedidos. Cuando alguien necesite tu servicio, te escribe y listo. Después de cada trabajo, podrán calificarte para que otros te elijan con confianza. Laburá ya, todo por WhatsApp, gratis, sin comisiones ni intermediarios. Sumate hoy al 3875 45 56 82. Municipalidad de Salta. Y acá nos visita el doctor Guillermo Poliotto, que está precisamente como juez de la Sala 2 del Tribunal de Impugnación. Muchas gracias, doctor, por venir. Por favor, es un placer para mí. Para nosotros también. No todas las veces tenemos a alguien que tiene una función tan importante como la que hoy desempeña un juez después de esta reforma del Código Procesal. Pero sería muy interesante porque el ciudadano, primero que esto nos concierne a todos, tenemos que estar al tanto, y también a veces la gente quiere saber, cuáles son las ventajas de esta reforma, en qué nos beneficia. Realmente hemos progresado, pero también nosotros no vamos a lo perfecto en una sola reforma. A veces se necesitan varias reformas, no solo de los códigos, hemos visto las constituciones. Exactamente. Desde hace un tiempo atrás, el proceso penal, sobre todo, ha ido sufriendo cambios que son fundamentales, no solo para avanzar y que el proceso sea lo más corto posible, que los plazos no se extiendan. Generalmente la sociedad ve que los procesos demoran años y cuando la justicia llega ya no es justicia. Se ha ido avanzando en ese sentido y se han ido avanzando en algunas cuestiones, como por ejemplo que la investigación que antes estaba en manos de un juez, a quien se le criticaba que concentraba los dos roles en una sola persona, bueno, ha sido separado. Hoy la investigación la lleva a cabo el Ministerio Público Fiscal y al juez se lo ha dejado como una figura imparcial y de control de esa actividad del fiscal. En ese sentido se ha ido avanzando también, como usted lo mencionaba al principio, en tratar de que todos los actos procesales que antes se hacían por escrito, que llevaban más tiempo, se hagan en audiencias orales con la presencia de las partes, que permite también la discusión entre las partes, una resolución no solo de lo que se ha planteado para esa audiencia, sino de distintas cuestiones que hacen que el proceso avance, ya que en esa propia audiencia se pueden resolver un montón de situaciones que antes se las hacía paso a paso por escrito y llevaban su tiempo, y eso hacía que el proceso se demore y un montón de circunstancias más. La actual reforma, que la ley 85-20 vino a implementar, que está vigente desde mayo de este año, avanzó en ese sentido, siguiendo una línea que ya traía el Código Procesal Penal anterior, el de la ley 76-90, en el sentido de principalmente separar los roles de quien investiga y quien juzga, que ha sido uno de los grandes temas que se le criticó al proceso penal mixto. Ha determinado este tipo de audiencias, como mencionábamos recién, audiencias multipropósito, que son audiencias que se establecen en el inicio de la investigación, donde se puede resolver la situación procesal de una persona para ver si se le imponen medidas de coerción como la prisión preventiva, pero en esa misma audiencia se puede resolver, por ejemplo, un juicio abreviado, un acuerdo con el fiscal, la defensa y el imputado, y resolver el proceso completo que termina en esa audiencia con un acuerdo de juicio abreviado que implica el reconocimiento de la responsabilidad del imputado y la imposición de una condena en base a los elementos que hasta ese momento se tienen y la
confesión del imputado, el acuerdo de la defensa y de la fiscalía. Eso ha hecho que el proceso se acelere en cierta medida, pero hay que tener cuidado porque estamos hablando de situaciones donde, por ejemplo, se condena a una persona en base a los elementos que se tienen hasta ese momento, que en una semana, días de ocurrido el hecho, no se recolectan elementos suficientes como para saber si efectivamente esa persona es responsable del hecho que se le imputa. Y muchas veces, lamentablemente, el imputado que se encuentra privado de su libertad, lo único que quiere es salir de su situación de privación de la libertad y muchas veces firma cualquier cosa solamente para irse a su casa y salir de ese estado de privación de la libertad sin entender del todo que se va a su casa con una condena. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con este tipo de salidas y sobre todo con los acuerdos de juicio abreviado que prescinden de la prueba, de todo el proceso, nada menos que del juicio oral previsto en la Constitución. Pero bueno, sí es cierto que eso ha hecho que el proceso se acelere en cierta medida, pero reitero, hay que tener mucho cuidado porque no por acelerar el proceso hay que olvidarse de las garantías, porque toda persona investigada en un hecho delictivo, hasta que no existe una sentencia condenatoria, es inocente. Nos puede tocar a cualquiera de nosotros atravesar un proceso penal y las garantías están para eso, para proteger al inocente hasta que la sentencia diga lo contrario. Muy interesante lo que usted plantea, doctor, porque en realidad pareciera que con este cambio, tratando de corregir lo anterior, mi punto de vista, yo no estoy, digamos, en la justicia trabajando, tengo otra mirada, me parece que han vuelto a caer en el mismo error. Pareciera que el fiscal tiene un exceso de poder para resolver en una situación muy complicada, por más que sea preparado, etcétera, una condena que ya determina y le pone nombre y puede ir preso a alguien que no es tan culpable, o sea, no tiene en cuenta muchas cosas y está muy solo en esto. Yo creo que lo mixto, no entiendo muy bien por qué se ha cambiado y se pasa del sistema mixto a este que es acusatorio. Bueno, una de las grandes críticas que se le hizo al sistema mixto, el sistema mixto era el que implementaba la ley 6345, donde la investigación, que en ese momento se llamaba instrucción, estaba a cargo de un juez. Había un juez de instrucción formal y un juez de instrucción sumaria que dependían de la gravedad del delito. Instrucción formal para los delitos graves, instrucción sumaria para los delitos leves. Siempre se criticó esa doble función que tenía el juez de instrucción, que investigaba y a la vez decidía sobre la situación procesal del imputado. Recolectaba pruebas y, en base a esas pruebas que él mismo recolectaba, decidía sobre la situación procesal del imputado, imponiendo prisión preventiva, procesándolo para elevarlo a juicio. Entonces, no parecía del todo correcto que sea una persona la que haga todo eso, y el Ministerio Público Fiscal, que era el que en cierta medida en ese sistema lo que hacía era controlar la investigación que hacía el juez, esa instrucción, y en definitiva cuando terminaba esa instrucción requería la elevación de la causa a juicio en base a la prueba que había recolectado el juez de instrucción. Estas críticas generaron que se vuelva un sistema acusatorio, que en nuestra provincia no es un sistema acusatorio propiamente dicho, sino formal, y otorgarle el rol que debería tener el fiscal, que es el fiscal dueño de la acción penal,
el que ejerce la acción penal, recolecta las pruebas, acusa y el juez dejarlo en una cierta ubicación de imparcialidad para controlar esa investigación que hace el fiscal y a la vez proteger las garantías del imputado que está siendo investigado por el fiscal. Suena muy bien el sistema, pero hay que tener cuidado porque ese cambio muchas veces, y producto de algunas facultades o de excesivas facultades que se le otorgan al fiscal, termina siendo también contraproducente. Termina siendo, se le termina otorgando muchas funciones de las cuales tenía el juez de instrucción al propio fiscal. Por supuesto que el fiscal, hay muchas cuestiones, actos y sobre todo actos que puedan restringir derechos del imputado que no puede hacerlo solo, sino tiene que pedírselo al juez, ¿sí? Por ejemplo, el fiscal no puede imponer una prisión preventiva, no puede condenar. Recién hablábamos de juicio abreviado, donde se condena a una persona solamente con lo que se tiene, que en esos momentos iniciales de la investigación muchas veces solamente la denuncia y nada más, y en base a la denuncia se condena al imputado, pero no lo hace el fiscal de motus propio, sino tiene que hacerlo el juez de garantía. En ese sentido, existe un poco de control sobre la actividad que tiene el fiscal y además el código establece que la actuación del fiscal debe ser con un criterio de objetividad, que no es la imparcialidad que tiene el juez, que es una persona que está fuera de los intereses de las partes, no debe ni beneficiar a una de las partes, ni a la otra, ni al fiscal ni a la defensa. Pero el fiscal, a diferencia de esa imparcialidad, sí tiene un principio de actuación que es el principio de objetividad. El fiscal debe actuar con objetividad. ¿Por qué? Porque el fiscal no es una persona o no es el órgano predispuesto por el Estado solamente para acusar y sin ninguna otra función. El fiscal debe investigar el hecho con todas sus circunstancias, también las que impliquen eximir de responsabilidad del imputado, porque esa es su misión, investigar el hecho y quiénes son sus responsables. Y si en esa investigación recolecta elementos que demuestran que la persona investigada no es responsable, debe producirlos. O sea, tiene que actuar con objetividad y no solamente acusar. Se comete un delito y yo tengo que acusar a esa persona y solamente recolectar las pruebas que me sirvan a mí para llevarlo a juicio. No es esa su misión, no es esa su función. Su función es investigar el hecho. En ese sentido, esa investigación que lleva a cabo el fiscal es controlada por el juez de garantías y también por la defensa. Por eso el sistema en principio está bien, pero siempre y cuando el fiscal actúe como corresponde, actúe con ese criterio de objetividad y de buena fe, y que el juez de garantías haga el control que la ley le acuerde, es controlar la legalidad de esa investigación y proteger las garantías de la persona que está siendo investigada, que sigue siendo inocente hasta que la sentencia condenatoria diga lo contrario. Muy interesante, y me quedan algunas palabras que me suenan tan: la objetividad que tiene que tener el fiscal. En realidad, si uno analiza la situación, el clima social que existe y toda esta intoxicación mediática que invade el espacio que tienen ustedes, porque lo invade y no debería ser así, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado con la prensa del Poder Judicial. No es para todo el mundo ingresar por una www a las cosas que pasan en la W de fiscal, donde se sabe absolutamente todo, y gente que no está preparada da opiniones, empezando por los medios, que no sabemos por qué, como le decía al comienzo del programa, dictan sentencias mediáticas
antes que la justicia intervenga. Bueno, esto le quita objetividad al fiscal, porque el fiscal está muy presionado también. Segundo, la condición humana en sí misma es absolutamente influenciable. ¿Cómo no va a ser influenciable? De pronto lo he visto yo en otras situaciones, por ejemplo en la pandemia, cuando se acusaba a los médicos, prácticamente se les echó la culpa de que no podían volver a su casa porque podían contagiar. O sea, nosotros como humanos tenemos un margen de error muy grande. A mí me parece que, aunque esté idealmente el dispositivo así, y que aparentemente se haya progresado, el margen de error es muy grande y cometen errores grandes. Yo he visto víctimas que inclusive estuvieron presas con acusaciones que no eran las que correspondían. Cuando se profundiza, se ve que verdaderamente era al revés. No era la víctima, era el victimario el que había producido el daño. O en otras situaciones, los dos tenían cierta responsabilidad en un mal encuentro, por ponerle un nombre. Simplemente, lo que podría haber sido un mal encuentro resultó siendo en que había que buscar un culpable. Y no siempre hay un culpable, a veces hay dos, que son los que producen un desenlace dramático. Para lo cual, la prisa, que está bien, necesitamos una justicia que vaya rápido, pero que investigue con una mirada interdisciplinaria. Ahí entra a jugar tal vez nuestra disciplina, que debería ser tomada en cuenta con informes que sean claros y que los ayuden a ustedes. Pero son dos criterios bastante difíciles porque el ser humano en sí mismo no es tan sencillo. Y a veces no somos objetivos. Totalmente. Yo coincido plenamente con eso. Es muy difícil para un fiscal y para un juez también tomar una decisión cuando existe información en los medios que en cierta medida presionan en uno o en otro sentido. Claro. Eso lo hemos visto. Sobre todo, creo yo, en primer lugar, la sociedad todavía, con todos estos cambios de los que hablábamos, no asimila o no comprende del todo todavía que hoy en día la investigación la lleva a cabo el fiscal y que el juez solamente decide en base a las pruebas recolectadas por el fiscal. Muchas veces vemos en las noticias de que se culpa al juez por una absolución de una persona que... No está en todo su derecho. Exactamente. Pero está en todo su derecho, si para eso está. Pero en los medios, en muchos medios, no todos, pero en muchos medios ya esa persona había sido condenada mediáticamente, era el responsable del hecho, y cuando se lo llevó a juicio, resulta que las pruebas no eran determinantes, o no era el responsable, y la responsabilidad de esa absolución siempre recae sobre el juez, cuando en definitiva el que investiga es el fiscal. Por eso es muy importante, muy importante, de que el fiscal actúe con esos dos principios como objetivo, el de buena fe y el de objetividad, recolectando todo lo que sirva para probar que ese hecho ocurrió y quién es el responsable, y si esas pruebas determinan que la persona investigada no es responsable, hacerlo saber, pedir un sobreseimiento, archivar la causa y no llevar a juicio a una persona solamente porque los medios presionan con la resolución de ese caso, que es lógico, pero la resolución de ese caso implica condenar al verdadero culpable y no a cualquiera para dar respuesta a la sociedad, porque en definitiva es preferible que una persona responsable del hecho quede en libertad y no condenar a una persona inocente. Totalmente. Entonces, lo que corresponde es probar ese hecho, investigar ese hecho con todas sus circunstancias, pero investigando al verdadero responsable.
Ese es el principio rector del fiscal. Por supuesto que con la presión de los medios, esa objetividad se ve afectada, como también se ve afectada la imparcialidad de un juez cuando resuelve, y muchas veces, lamentablemente, la información que se vuelca a la prensa produce este tipo de cuestiones, afecta la objetividad del fiscal, afecta la imparcialidad del juez, afecta el buen nombre y el honor de una persona que está siendo investigada, que hasta que no existe una sentencia condenatoria que diga que es el responsable, sigue siendo inocente. Las pruebas pueden demostrarlo o no, o puede ser condenado si es que se prueba que es la persona responsable, pero en el mientras tanto no debería exponerse, tanto como se expone hoy en día en los medios, en las redes, el nombre de una persona que puede resultar inocente, como decimos recién, en un juicio oral se demuestre que no tenía nada que ver y es muy difícil después revertir esa información que circuló en los medios o en las redes de que ha sido responsable. Como una persona acusada, por ejemplo, de un abuso sexual que luego es absuelto, revertir todas las noticias que puedan haber salido. Bueno, han habido casos emblemáticos en Salta, desmentidos hasta por la justicia de otros países, no vamos a entrar en detalles, Sí. de la cantidad de inocentes que han tenido y que después han sido absueltos por suerte, Sí. pero en un panorama complicado. Pero usted ha puesto sobre la mesa un tema muy interesante, y yo le agregaría algo. ¿Qué tan objetiva puede ser la apreciación del fiscal? Porque los seres humanos tenemos un error epistemológico, vemos el problema a través de nuestro punto de vista. Nadie se salva, de eso no se salva nadie, por nuestra condición humana misma. Somos producto de una historia, de la influencia de la prensa, ni decir, de lo social, del reconocimiento que algunas personas necesitan. Interesante el tema de la imparcialidad del juez, pero yo le pondría al lado de este juez imparcial y de la fiscal una ciencia como la nuestra, que no la complique más, que le ponga informes claros y que verdaderamente sean tenidos en cuenta, porque a la hora de dictar sentencia y buscar un culpable, hay que evaluar con mucho cuidado, porque también existe una categoría dentro de la justicia. Uno no puede no tener un nombre para poder dictar una sentencia. Un ejemplo que a mí me conmueve: ¿cómo hacen ustedes para determinar lo que es una emoción violenta, que nosotros estudiamos toda una vida para entender las emociones? Yo sigo estudiando sobre el tema a mi edad. Lo que es un femicida, y separarlo de lo que podría ser violencia de género. Es una olla complicada en donde a veces se le pide a los jueces o a los fiscales que decidan temas que son absolutamente complicados, porque la emoción en el ser humano está siempre latente, hirviendo. Entonces, lo que dispara una emoción violenta puede tener consecuencias que para la ley son absolutamente determinantes de una perpetua, y hay que ver el caldo de cultivo que ya venía antes y si se ha podido tomar todas las pruebas, porque eso también pasa. Resulta que hay que buscar las pruebas en WhatsApp, en los teléfonos, tiene que haber ingenieros alrededor de esto, gracias a Dios que los hay, para tener una visión panorámica que en un espacio corto de tiempo, no siempre el fiscal tiene todos los elementos para decidir. Our love is alive.